Pero Jesús no le respondió palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Hermano, ore por mí. Sí, oramos. ¿Qué pasó? Nada, hermano. No ha pasado nada. Sigue orando. Y otra vez. Vamos a orar. Sigue orando. Dios tiene un tiempo, tiene una hora, un segundo, un minuto, cuando Él va a contestar tu petición. Sigue orando. Prevalece en la oración. Prevalece en la oración. Como Jacob prevaleció en la oración. La Biblia dice que Jacob estuvo peleando con el ángel de Jehová. Estuvo peleando, guerreando. No te suelto hasta que no me bendigas. Suéltame, te digo, ya me tengo que ir. Se está haciendo ya de día, ya raya el alba. No te suelto hasta que no me bendigas. Te digo que me sueltes. Si no me sueltas, te voy a marcar. Y el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Jacob quiere decir tramposo, quiere decir ratero. Desde hoy te cambio el nombre. Israel, príncipe de Jehová. Y en ese momento, cuando el ángel se va, Jacob se va con su bendición. Pero cuando se va con su bendición, empieza a caminar así. Porque cuando tú tienes un encuentro, cuando hay una oración que prevalece, ciertamente Dios te va a cambiar tu lamento en baile. Pero ciertamente, mi alma alaba al Señor, ciertamente vas a decir, yo pasé por esto y Dios me sacó de esto. Ahora por eso te puedo decir que Dios puede hacer algo en tu vida. Dios puede hacer algo en tu corazón. Alaba la gloria del Señor. Mi alma bendice su nombre. Esta mujer, pero Jesús no le respondió palabra. No le respondió ni una palabra. Y ya le estaba haciendo la petición. Señor, responde, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ya la voz de ella ya estaba retumbando en todas las calles de ahí. Porque cuando tiene necesidad, hermano. Cuando hay necesidad, hay necesidad. No hay necesidad, hermano, que nos digan, hermano, busque a Dios. No, cuando viene la necesidad, tú solo buscas a Dios. Esta mujer tenía una grande necesidad. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. En otras palabras, ya no puso gorro. Despídela, por favor, Señor. Despídela, despídela. Una mujer, despídela, Señor. No nomás vino la adversidad de que el Señor no le hacía caso, sino que ya empezó a caer mal a los discípulos del Señor. A Pedro no le gustaba que gritara la gente. Empezó a decir, ¡hey, Señor! A Juan le gustaba recostarse, quiero estar dormidito en el pecho de Cristo. Pero la mujer seguía clamando, seguía exclamando, seguía exclamando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¡Aleluya! Mercy, oh Lord. Diciendo, despídela, porque da voces tras nosotros. Alguien dijo por ahí, es que para qué grita, hermano, Dios no está nervioso, Dios no está sordo, dice la gente, Dios no está sordo. Shh. Pero tampoco está nervioso. Él escucha. Él escucha cuando al Señor no le mortificaba que la gente gritara. A sus discípulos les ponía, ay, otra vez gritería, gritería. Pero el Señor, déjala. Lo dice, y él respondiendo dijo, no soy yo enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dijo a sus discípulos, no me moleste, yo no soy enviado a los gentiles, soy enviado solamente a los de mi casa, solamente a los judíos, porque de ellos es la salvación. Yo he venido a ellos. Señor, pero despídela. No me diga nada, yo voy caminando. Iba caminando. Y de repente, entonces ella vino y se postró ante él. Cuando llegó, se postró ante él. Símbolo de adoración, símbolo de rendimiento total. Rendimiento total.
Porque a veces nos rendimos, pero nomás una parte. Decimos, hermano, reciba a Cristo, entréguele todo su corazón. Pero a veces hay rencores ahí en nuestro corazón. Hermano, es que mi tía me hizo esto y por eso la odio. ¿Ve? Cuando Cristo quiere el corazón, está diciendo todo, rinde todo. Rinde todo. Rinde todo a Cristo. Rinde todo a Él. La Biblia dice que esta mujer se postró a Él, diciendo, Señor. Ay, ay, ay. Digo, si no me hizo caso cuando le dije hijo de David, a ver si diciéndole Shaddai, Elohim, Jehová Rafa. Oye, siento la gloria de Dios. Digo, si no puedo yo llamar la atención de él diciéndole hijo de David como me dijeron, a ver si ahora diciéndole Dios Todopoderoso, ¿me puedes hacer caso por favor? Mi alma alaba la gloria de Dios. Porque no le dijo hijo de David, le dijo Señor. Le dijo Señor. Y cuando tú le dices Señor, al mero Señor de arriba, algo tiene que suceder, algo se tiene que parar. Él se va a parar y va a escuchar tu necesidad. Alaba la gloria de Dios. Jesus. Se postró ante él y le dijo, Señor, socórreme. Help us, Lord. Socórreme. Socórreme, Señor. Aleluya. Le dijo Criador. Le dijo el buen pastor. Cuando le dijo Señor, le estaba diciendo, mi pastor, por favor, socórreme. Ya no me faltó que le dijera, Jehová es mi pastor. Pero ella sabía que ella estaba siendo pasado por una grande prueba. Cuando ella le dijo Señor, el Señor se para, porque dijo, bueno, esta mujer no es de Israel, pero es creación mía. Es uno, deja ver qué pasa. Y se paró el Señor. Cuando ve a la mujer, de repente dice, respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan. Tomar el pan. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan, es el maná que comieron nuestros padres en el desierto. Porque nosotros somos el Israel añadido, el Israel espiritual. Todos los que son de la fe de Abraham son hijos de Abraham, dice Gálatas. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que muere en un madero. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. ¿Qué es eso, hermano? Cristo nos ha libertado, nos ha liberado. ¿De qué? De la maldición de la enfermedad, de la maldición de la ruina, de la maldición de la escasez. Porque la ley, amados, era, usted la puede encontrar en Deuteronomio 28. Pero bueno, no vaya a ir. Pero Cristo Jesús nos ha redimido totalmente. Dice la Biblia, respondió, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta es una palabra dura, fuerte, porque le dijo Jesús a la mujer, mujer, no está bien que yo te dé el pan, yo tengo hijos. No está bien tomar el pan y dárselo a los perrillos. Con cariño le dijo, a las perritas. En otra palabra le estaba diciendo, tú eres una perrita. ¿Sabe por qué? Porque los judíos tenían la costumbre de que toda persona que era idólatra, para los judíos era un forastero, era una persona de lo más sucio, de lo más vil, un vagabundo, era una persona, para los judíos era los identificaban como perros.